Buenos días, mi nombre es Yaisa Santana Alvarado, soy profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a continuación voy a presentar la ponencia titulada Hispanismos e Indoamericanismos en la obra de Josep Gumilla, que he presentado en el Sexto Congreso Internacional Nodo del Conocimiento. En cuanto al índice que he estructurado, en primer lugar voy a presentar una introducción. En segundo lugar, las ideas claves del marco teórico en el que se sustenta esta investigación. En tercer lugar, la pregunta de investigación, esa hipótesis que me planteo de partida en esta investigación, el material y métodos empleados, un análisis de resultados y unas conclusiones finales. Esta investigación se centra en el proyecto AMERLEG, financiado por la Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de la Ciencia, Innovación y Universidades y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, cuyo objetivo es rastrear la evolución y el cambio de significado de diversas palabras. A partir de 1492 se inicia un proceso de comunicación en el que se describe lo que acontece en el Nuevo Mundo, mediante designaciones que las lenguas europeas asimilan progresivamente. España e Inglaterra en este periodo representan dos naciones que rivalizan desde distintas posiciones de poder por las riquezas americanas, lo que conlleva el conocimiento y posterior incorporación de este vocabulario para designar la nueva realidad. Por lo tanto, las nuevas voces americanas no solo se documentan en distintas tipologías textuales que se caracterizan por el propósito general de informar con velocidad sobre el descubrimiento, exploración, conquista y colonización de América, sino que pasan a formar parte del inventario de entrada de diccionarios españoles e ingleses. La base de datos en línea y en abierto, AMERLEX Database, reúne de forma sistemática los primeros registros de americanismos léxicos actualmente en uso, indoamericanismo e hispanismos americanizados, para designar nuevas realidades del territorio americano, presentes en una selección de textos españoles e ingleses sobre América, publicados desde el siglo XVI hasta 1740. Asimismo, esta base de datos AMERLEG, que en esta base de datos se sustenta esta investigación que presento, registra los hispanismos no americanizados utilizados en estos textos ingleses. Actualmente se encuentra en realización la fase que abarca desde 1651 hasta 1740. Esta investigación sigue una metodología de fundamentación documental que se basa en la recopilación de los siguientes datos de los americanismos identificados: lema, grafía, obra, año de publicación, número de edición, tipología textual, autor y su origen, categoría gramatical, área léxica, lengua de procedencia, área geográfica que describe, muestran textos españoles e ingleses, además de otros campos que se han considerado de interés. La incorporación de indigenismos léxicos y la colonización fueron procesos simultáneos. Por eso, las crónicas de Indias son fundamentales para conocer sus primeras apariciones en textos españoles. La ocupación española de América causó un importante intercambio cultural, al tiempo que los colonos importaban su lengua, religión y costumbres en el continente. Varios elementos indígenas se insertaban en España. Por este motivo, su relación ha sido ampliamente estudiada desde diferentes perspectivas. En el plano lingüístico contamos con numerosos préstamos procedentes de lenguas indígenas y algunos, como cacao, tomate o canoa, están totalmente integrados en nuestro vocabulario. Su aparición en el español data del siglo XVI, cuando colonizadores y misioneros los comenzaron a incorporar en sus escritos.
El autor de esta obra que presento, Josep Gumilla, es uno de los iniciadores de la Escuela Universalista Española del siglo XVIII. Se destacó por su trabajo como misionero, explorador y escritor en la cuenca del río Orinoco, actuales Colombia y Venezuela. Su obra más reconocida, El Orinoco Ilustrado y Defendido, es un texto fundamental y de gran valor histórico y filológico. En él, Gumilla no solo describe los afluentes del río, sino que también detalla con un vocabulario americanizado las costumbres, medicinas y alimentos de las poblaciones indígenas locales, adelantándose a su tiempo con una perspectiva enciclopédica. Usando la metodología que expliqué anteriormente a través de Amerlet, este estudio busca identificar y analizar términos específicos en la obra de Gumilla para entender su conexión entre el español del siglo XVIII y el actual. De esta forma, la investigación aporta datos claves para la lingüística hispanoamericana. Durante la época colonial, la unidad del idioma castellano se consolidó gracias a dos factores principales: la presión política de la dinastía de los Borbones y la necesidad de integración del mundo indígena. A pesar de algunas excepciones, el español se estableció como el eje de la comunicación intercultural, impuesto por la cultura dominante sobre las poblaciones nativas. Según el análisis de los investigadores, este proceso se inició en un contexto de incomunicación radical, donde el castellano, a pesar de ser minoritario en número de hablantes, se convirtió en la lengua dominante y funcional del nuevo orden colonial. Muy importante en el trabajo de investigación es responder a qué cantidad, cuánta presencia y qué porcentaje de hispanismos e indioamericanismos léxicos están presentes en la obra, ya que las estructuras coloniales degradaron los idiomas indígenas a una posición cualitativamente inferior, forzando a los hablantes a gravitar hacia el castellano. A través de una base de datos, a través de Amerlet, fue necesario construir una base de datos a través de Amerlet, que es lo que hemos utilizado en la ponencia que presento, porque fue necesario reconocer, cuantificar y analizar el uso de hispanismos e indoamericanismos en la obra El Orinoco Ilustrado y Defendido del jesuita y explorador español Josep Gumilla. Y también reconocer y cuantificar el uso de esos hispanismos e indoamericanismos. A través de esa base de datos Amerlet tuvimos acceso a esa obra y a la aparición y la cuantificación de esos hispanismos indoamericanismos presentes en esta obra. En cuanto a los resultados, vemos claramente que hay un predominio en la obra de hispanismos americanizados frente a los indigenismos léxicos. Si observamos los porcentajes, vemos que el 100% procede del latín y va disminuyendo hacia las lenguas indígenas, donde hay muy poco porcentaje, como un 4%, un 7%, y donde más porcentaje también vemos es en el portugués, también con un 18%. Las conclusiones confirman que a mediados del siglo XVII el español hablado en América ya tenía sus propias características distintivas. Las estructuras coloniales degradaron los idiomas indígenas a una posición cualitativamente inferior,
forzando a sus hablantes, que eran numéricamente la mayoría, a gravitar hacia el castellano. Este fenómeno no solo marcó el inicio de un proceso de nacionalidad, sino que también estableció una jerarquía lingüística donde la lengua del poder se impuso sobre las lenguas ancestrales, definiendo un nuevo sistema de comunicación y control social que sigue teniendo eco hasta nuestros días. Esta investigación que he presentado en este Congreso Internacional Nodos del Conocimiento puede ser el punto de partida para la recopilación de voces prehispánicas en otras crónicas del siglo XVIII, dado que la mayoría de las analizadas son del siglo XVI y escasean los artículos que aborden su presencia en documentos posteriores. En definitiva, son muchas las líneas de investigación que se pueden desarrollar en el estudio diacrónico del español de América. Muchas gracias.